Tengan todos muy buenas tardes, jóvenes. ¿Se escucha? Hoy creo que vamos a tener clase en familia, ¿verdad? Buenas tardes, Lick. Sí se escucha. Ok. Bien, Buenas tardes. buenas tardes, Natalie. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Yo digo que bien. Ahí estamos bien. Bien, no sé, ninguno de los compañeros que les toque exponer está todavía en línea. Quiero ver. Ana Gloria está allá. Sería también Gabriel, que es el otro que necesito, que son los primeros, pero no está. No. Y prácticamente, pues, para comenzar ya, ¿no? No sé si Ana Gloria está lista ya para comenzar o le damos tiempo a los compañeros. ¿Qué dicen? La democracia ante todo. No sé, opine usted, doctor Lick, porque no sé. Doctor Lee, esa no me la podía yo, fíjate. Bien, si tú quieres, puedes comenzar ya, Ana Gloria, no hay ningún problema. Christopher está listo también, ¿no? ¿Tienes ya tu presentación listo, Christopher? Sí, yo estoy listo. Bueno, si quieres comenzamos con Christopher, Ana Gloria, para que vayamos entrando en materia, porque Christopher todavía estaba pendiente, porque él estaba enfermo, pero ahora ya lo tenemos de nuevo. Está Ok. bien, entonces. Bien, comenzamos contigo, Christopher. Bueno, solo me permite ingresar Ok. desde otra cuenta. Christopher nos va a presentar el desarrollo de la sexualidad. Ese es el tema que le toca. Y luego Ana Gloria va a seguir con la historia de la relación mente-cerebro. ¿Bien? Henry nos va a quedar pendiente con las funciones mentales porque tiene problemas, me dijo, y entonces no podía entrar. Gabriel, cuando esté listo, va también con la homosexualidad de la sociedad contemporánea, pero vamos a comenzar con Christopher, que era uno de los pendientes. Después sigue Gabriel y dejamos a Ana Gloria al final, para que tenga más tiempo Ana Gloria de prepararse porque tenía problemas, creo yo, con su computadora. Bien, comenzamos entonces, cuando quieras, Christopher. No olviden poner su nombre, ¿verdad? Christopher. ¿Alguno de ustedes ha tenido noticia de Patricia que no he logrado, todavía no se ha comunicado conmigo? ¿Ninguno de ustedes ha tenido noticia de Patricia? Patricia Esmeralda Lazo Martínez. No, Lick. No ha habido noticias. Ok. Lick, yo creo que ella juega conmigo. No sé, lo voy a preguntar. Preguntarle porque no ha habido nada todavía. Bien, Christopher ya empieza a presentar. Ok, ahí estás listo ya, Christopher. Solo sonido, quiero ver si tenemos. ¿Se me escucha bien? Perfecto, ahí estamos ya, Christopher. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre lo que es el desarrollo de la sexualidad. Y es un tema bastante interesante, ya que primeramente creo que es bastante importante informarnos desde pequeños sobre la sexualidad, ya que eso podría y puede, mejor dicho, ayudar a un
mejor desarrollo y que poco a poco vayamos comprendiendo los cambios que se van dando en nuestro cuerpo en el futuro. Bueno, y tenemos qué es el desarrollo de la sexualidad. Y el desarrollo es el desarrollo sexual, un proceso, y en él además hay una evolución psicofísica propia de cada edad. De cada edad, empezando desde la infancia, según la información que leí, inicia de la infancia, está nuestra pubertad, también perdón, he tenido un problema con la pantalla. Ahí la tenés de nuevo ya. Bueno, perdón. Y No pasa nada, continuando, ya lo recuperaste. Vamos, dime. continuando, pues nuestra pubertad y nuestra adultez y en nuestra vejez, que serían como las cuatro formas en lo que el desarrollo de la sexualidad sigue. Bueno, lo primero que hay que hacer notar es que una cosa es la sexualidad y otra el sexo. Y la sexualidad es una conducta compleja que tiene dimensiones biológicas, culturales y sociales, ya que el sexo es el apoyo físico de una conducta sexual, que puede adoptar muy distintas formas en la sexualidad. También esta incluye el estado físico y la capacidad intelectual, que desde un punto de vista estrictamente biológico, la vida humana se organiza en dos sexos, que sería femenino y masculino, con caracteres iniciales primarios diferentes. El sexo biológico viene dado en la estructura corporal, pero se va modulando social y hormonalmente. En el tercer punto de la diapositiva dice la satisfacción de necesidades humanas básicas, como el deseo de contacto, la intimidad, la comunicación, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor, tiene que ver con el sexo, pero está relacionado con la sexualidad. Son diferentes, pero están relacionados. Un, un niño en su infancia puede estar quizás confuso, ya que al estar notando cambios físicos en él, como por ejemplo vellos, que su voz cambia, se hace más gruesa, o la niña que tiene el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, se empiezan a preguntar qué está pasando, o quizás ellos tendrían un poco de pena y no llegan a preguntar del todo. Pero por eso es importante la comunicación también, por decirlo así, padre-hijo o madre-hija, para generar confianza y poder tocar estos temas que son bastante importantes para que el niño no esté tan confundido y sepa que es algo normal en su edad. Y pues como les decía, cuando inicia el desarrollo de la sexualidad y principalmente inicia en la pubertad y adolescencia, que es un largo proceso de maduración sexual que lleva desde los 10 hasta los 18 años.
El descubrimiento del sexo viene guiado por cambios anatómicos y fisiológicos que se dan justamente en la pubertad y el ajuste e identificación con el propio sexo hasta su consolidación, que sería en la adolescencia. Y que es frecuente que a estas edades los jóvenes se pregunten qué les está pasando, ya que la pubertad de 10 a 14 años supone cambios en el funcionamiento hormonal, maduración de los órganos sexuales, aparición de los rasgos sexuales secundarios, inicio de la capacidad reproductora, que inicia alrededor de 10,5 años para la primera menstruación de la mujer, menarquía, y 11,5 años para la eyaculación, dando lugar a la identidad sexual y el rol de género que se consolidan, sintiendo pertenecer a un grupo de iguales que se refuerza su identidad. Con esto poco a poco el joven se va sintiendo menos confundido y va aclarando las preguntas, las dudas que tenía de por qué eran esos cambios. Se va dando cuenta que es normal, ya que quizás nosotros con nuestros amigos nos hemos preguntado y nos damos cuenta de que sería algo normal. También tenemos que sucede en la juventud y en la adultez. Durante la juventud, de los 18 a 40 años, los niveles de sexuación referidos a la identidad y orientación están establecidos en esta etapa y es la pareja el principal ámbito de expresión erótica. Aquí pareciera como existir una distinta valoración entre hombres y mujeres, ya que los hombres serían más enfocados a otro tema y las mujeres a la sensualidad y afectividad. Y en la adultez de 45 a 60 años se inician importantes cambios corporales, motivados por el declive hormonal, tanto el hombre como la mujer, con la menopausia, que sería última regla, que finaliza la actividad reproductora. Y en el varón disminuye el vigor físico y la capacidad erectiva, en las mujeres el deseo. Y como siguiente punto vamos a tocar cuál es la base más importante en el desarrollo de la sexualidad. Y en un documento que yo estaba leyendo me di cuenta que el relator hablaba de que la comunicación es la base para el desarrollo de una sexualidad sana y responsable, ya que la comunicación en todas sus manifestaciones es la herramienta fundamental para lograr una adecuada educación sexual a cualquier nivel. Quizás no pareciera tan adecuado para algunas personas guiar sexualmente a sus hijos desde una edad muy corta, digamos desde los 7 años, pero sería lo más esencial, ya que es una comunicación que ayudaría bastante al niño, lo fuera, como decir, abriendo mentalmente, o sea, ya para que se vaya preparando y tenga en mente qué es lo que le puede pasar y no se encuentre tan confundido y todo sea un desarrollo de una sexualidad sana y responsable. ¿Cómo ha evolucionado la sexualidad a lo largo del tiempo? La sexualidad evolucionó junto con la mentalidad del ser humano y comenzó en la prehistoria como una simple satisfacción del impulso reproductivo. Es decir, que nada más ellos no sabían lo que era y simplemente era como un paso para llevar a la reproducción. Y luego ocupó un sitio en las creencias religiosas y más tarde fue como perseguida y reprimida por la sociedad. Pero en la actualidad la civilización
intenta desarrollarla de una manera plena y racional. En nuestros días, la manifestación de la sexualidad ocupa un lugar importante dentro de la vida cotidiana. El cuidado por desarrollarla en forma libre y plena se hace cada vez más evidente y necesaria en la civilización moderna, ya que hoy en día nuestra sociedad busca, como por ejemplo, que los jóvenes estén un poco más preparados en ciertos aspectos. Y uno de esos sería el desarrollo de la sexualidad. Y ya creo que lo mencioné bastantes veces, que sería lo esencial dar a conocer a los cambios que se pueden, a los cambios que se van a someter los jóvenes en la pubertad. Y hay un órgano que se llama el hipotálamo, que es la estructura cerebral en donde se liberan las hormonas que controlan la glándula pituitaria para que ésta regule el nivel hormonal general y también el sexual. Estas estructuras producen los niveles de hormonas sexuales, regulan la aparición de la pubertad y son las causantes de su descenso en la vejez. Y pues el desarrollo sexual es un proceso y en él, además de la evolución psicofísica. Socialmente, a cada sexo biológico se le asigna un papel. En las sociedades muy primarias, el hombre pelea y busca alimento. Y la mujer se encarga de, de la prole, que sería como un rol, sería más de ama de casa, por decirlo de alguna forma, pero últimamente eso no es así, ya que hay un poco más de igualdad en la actualidad y hombre y mujer podría buscar alimento y trabajo, ¿verdad? No quiero entrar en, en otros temas. Bueno, este cliché se mantiene o no según las circunstancias sociales. En las sociedades desarrolladas esto ha cambiado diametralmente. Primero porque, como lo mencioné antes, la mujer trabaja fuera del hogar, igual que su pareja. Por tanto, casa y defiende para sus hijos. Y segundo porque ya no se tienen hijos y los pocos que se tienen, ambos miembros de la pareja asumen por igual la responsabilidad parental. Tenemos un punto que son los seres humanos. Somos seres sexuados y expresamos la sexualidad de diferentes formas en cada etapa de la vida. El desarrollo sexual es un proceso y en él, además de la evolución psicofísica propia de cada edad, influyen. Tenemos primero que influye el estado físico y la capacidad intelectual. Tenemos en el segundo punto la satisfacción de necesidades humanas básicas como el deseo de contacto, la intimidad, la comunicación, la expresión emocional, el placer, la ternura y el amor. Tenemos también lo que es el aprendizaje de creencias y roles de géneros, la educación afectiva y sexual. Y como antes mencioné, a cada etapa de la vida, y más concretamente a cada edad, corresponden unas formas específicas de manifestación de la sexualidad. Puede diferenciarse claramente en 4 etapas en el desarrollo psicosexual, que sería la infancia, pubertad y adolescencia, juventud y madurez, y como último sería la vejez. El inicio y la duración de cada una de estas etapas son orientativos, puesto que dependen de varios factores. Como primer factor tenemos el factor personal, ya que
Está con el estado físico y el estado emocional, la capacidad intelectual, la personalidad de la persona y la autoestima. Tenemos también los factores sociales y económicos, que se refiere a la clase social, los valores y creencias, el acceso a la educación, la satisfacción de las necesidades económicas y el rol de la familia. También tenemos los factores medioambientales, que serían como el clima local, la zona donde se vive, las facilidades para moverse, etcétera. Y en último punto, el estilo de vida, alimentación, actividad física e intelectual, intimidad en el hogar y autonomía personal, entre otros. Y yo estaría de acuerdo con que a los niños en su infancia poco a poco se les vaya hablando de lo que sería el desarrollo sexual. Porque yo vi un video en el cual decía un ejemplo, un niño pequeño empieza a notar cambios en su cuerpo, empieza a notar que le crecen vellos y entonces va y le pregunta al hermano mayor. Más bien le pregunta porque le tiene confianza y porque piensa que quizás él ya pasó por eso. Y el hermano mayor le empieza a explicar lo que yo les dije, que un niño empieza a tener cambios en la pubertad, de que empiezan a crecer los vellos, les cambia la voz. Incluso le empezaba a explicar lo de la mujer, que es el ensanchamiento de caderas y el crecimiento de mamas. Entonces ya el niño queda más informado. Estaría de acuerdo que se dieran pequeñas charlas informativas a los padres quizás, porque a veces el niño se confunde y piensa que es algo malo y por pena no le pregunta al papá. Y pues de mi parte sería todo. Les doy gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta. Gracias, Christopher. Estuvo muy bien. Ahora, hay una cuestión que hay que tenerlo claro, ¿verdad? Las cosas de la vida solo pasan una vez. Una vez se nace, una vez es niño, una vez es adolescente, una vez es adulto, una vez es viejo y una vez se muere uno. Todo pasa una vez. Ahora, ¿qué importancia tiene de que cada parte de tu vida tenga verdaderamente lo que tú estás mencionando correctamente? La comunicación. Es tan importante en el desarrollo sexual la comunicación, la orientación que se le pueda dar a los niños desde el principio. Ahora existen muchos factores buenos porque las escuelas también ya te hablan de una educación sexual. Lamentablemente yo siempre he dicho, ese es un rol que le pertenece a los padres. Son los padres los que deben de orientar a los niños. Una niña cuando nace, ya nace con su combo completo, ya trae su útero, ya trae sus ovarios, solamente que no están desarrollados. ¿Qué pasa en el momento de la adolescencia, donde se dan esos cambios, que su cuerpo empieza a modificarse? Es donde aquel combo, aquellos órganos que ya venían ahí, empiezan a desarrollarse. Lo mismo le pasa al hombre. Todos nacemos ya con todo listo, solamente que está todavía sin desarrollarse. Después en la adolescencia comienza a desarrollarse y comienza a modificarse. El ensanchamiento de las caderas se debe a que el útero y el aparato reproductor necesita un espacio, ¿no? El hecho de que a los hombres les crece el pene, les crecen los testículos, es en la época en que nos dicen a todos huevones, ¿verdad? Pero la verdad es que es eso, es eso. Es bien importante tener todo ese tipo de comunicación para poder evitar el día de mañana algún trastorno de personalidad o alguna desviación sexual. Hay gente que por no haber tenido la orientación necesaria,
puede caer en una desviación sexual o un trastorno de personalidad. Es bien importante lo que tú has mencionado. La comunicación es importante. Y hoy día, el desarrollo social de cualquier sociedad donde tú estés influye mucho también en el desarrollo sexual de las personas. La gente está más lista, la gente tiene más información, la gente sabe. ¿Cuántas hipotas no hay que ya a los 14 años ya tuvieron relaciones sexuales? Ahorita en El Salvador tenemos una cantidad de madres jóvenes dando a luz a los 14 años por pura desorientación. Si lo hubieran sabido, si hubieran estado bien orientadas, a lo mejor no hubiera pasado. No se les hubiera truncado sus carreras, no se les hubiera tocado su estabilidad familiar, no hubieran sufrido tantas cosas si hubieran tenido orientación. Tiene que ver, y es tan importante la comunicación y el desarrollo de cada país. La sociedad desarrolla y también se desarrolla la sexualidad de las personas. También es una de las cosas bien importantes que todos debemos de tener bien claro, ¿no? Que todo pasa una vez en la vida. Cuando soy niño, debo de ser tratado como niño, disfrutar como niño, ser orientado como un niño. Cuando soy adolescente, ese es un lío, ¿eh? Los adolescentes están en una transformación, están en una guerra interna, es una guerra hormonal que ni ellos mismos se soportan, ¿verdad? Ellos no están a favor de los que están en contra y en contra de los que están a favor, a veces ni ellos mismos se aguantan, ¿no? Por lo tanto, es cuando se necesita la orientación. Generar ese tipo de confianza entre los padres y los hijos, que los hijos verdaderamente tengan esa confianza de poderle preguntar a su mamá, mire, ¿y qué me va a pasar cuando ya me venga la regla, mamá? Cuando la famosa menarquia aparezca, ¿no? Mire, yo conocí un caso en un pueblo fuera de Santana, donde una niña se suicidó porque le apareció la regla, sangró de su vulva y nadie la orientó, ella no sabía nada, pensó que había hecho algo malo o le habían hecho algo malo y prefirió mejor quitarse la vida por pura desorientación, ¿no? Por falta de información, por poca comunicación, ¿no? Por eso es que ahora los padres tenemos que estar bien informados y para poder orientar bien a nuestros hijos. Y ustedes que están jóvenes, el día que tengan sus hijos, háblenles de todo, si no tienen por qué ya esas mentiras de que los niños vienen de París y que los trajo la cigüeña. No, expliquen todo cómo es el proceso, ¿no? Es bueno que le llamen a las cosas por su nombre. Se llama vulva y se llama pene, no se llama tutunita ni se llama churumba, ¿verdad? Se llama pene y se llama vulva. A mí me encanta cuando los niños, por lo menos, podemos tocar esos temas con ellos. Hay muchos padres que no les gusta que nosotros los toquemos, pero ¿por qué no los tocan ellos? Porque ellos no lo saben cómo lo van a explicar. Ese es el gran problema. Muy bien, estuvo muy bien, Christopher, te felicito. Vamos, continuamos. Ahorita creo que estamos ya listos con Gabriel. ¿Está listo, Gaby? Sí. Bueno, ok, cuando quieras. Sí. Ahí está listo ya. Ya se ve completo. Sí, está completo y el sonido está bien también. Tengan todos muy buenas tardes. Mi tema a tratar es la homosexualidad en la sociedad contemporánea. Y voy a comenzar con la identidad y la orientación sexual. La identidad sexual, o lo que viene siendo, mejor dicho, el sexo, viene definida en el momento del nacimiento de una persona por sus características físicas, hablando de sus órganos genitales, o genéticas, hablando de sus cromosomas sexuales. Y esto nos permite identificarlos como hombre o mujer. Esto es algo distinto a la identidad de género, que esta se relaciona con el sentimiento que el propio individuo tiene acerca de sí mismo. Se siente hombre o mujer indistintamente de sus rasgos físicos identificativos.
Esta identidad comporta dos roles de género. Los hombres, que a lo largo de la historia se les ha atribuido fortaleza, vigorosidad y que tienen que ser los activos y poco sentimentales. Y por el otro lado tenemos a las mujeres, que a ellas en cambio se les ha identificado como débiles, pasivas, excesivamente sentimentales y como las responsables del cuidado del hogar. El comportamiento sexual son aquellas acciones que una persona realiza en el ámbito sexual, o mejor dicho, en el coito. Una persona puede mantener relaciones con alguien de su mismo sexo sin ser homosexual. La orientación sexual viene definida en función de a quién desean, de quién se enamoran o con quién quieren mantener relaciones sexuales. Las personas de un determinado sexo. No determina la identidad sexual. Por ello se establecen tres tipos de orientaciones. La orientación heterosexual, que son las personas sienten atracción por el sexo contrario. La orientación homosexual, que son cuando sienten atracción sobre las personas del mismo sexo. Y la orientación bisexual, que el individuo le atrae a las personas de ambos sexos. Y dentro de esta, la que vamos a tratar ahora es sobre la orientación homosexual. ¿Y qué es la homosexualidad? Esta etimológicamente proviene de la palabra homos, que significa igual, y esta no se tiene que confundir con homo, que es para referirse al hombre, y de latín sexus, que significa el sexo. Esto se define como la atracción sexual y emocional hacia personas del mismo sexo, que como tal lleva implícita, pero no siempre de forma exclusiva, el deseo sexual, las fantasías eróticas, la vinculación emocional y las conductas sexuales deseadas con las personas del mismo sexo. Y entre la orientación homosexual tenemos a los gays y a las lesbianas. Los inicios de la homosexualidad y la homofobia. La homosexualidad ha estado presente en prácticamente todos los tiempos y en muchas ocasiones ha venido de la mano de prácticas religiosas. Hasta la aparición del cristianismo y su condena a estas relaciones, la homosexualidad era una práctica que se consideraba como algo natural, llegando encima a estar incluso sobre las relaciones heterosexuales. En la antigua Grecia, las relaciones heterosexuales se consideraban degradantes y se utilizaba a las mujeres para la reproducción, excluyéndolas de la cultura y los intereses de su país y época. El hombre solo podía alcanzar una mayor calidad en sus relaciones sexuales a través de las relaciones homoeróticas. Esto ya se consideraba que solo así podrían apreciar la belleza y de forma racional mediante el amor hacia los chicos jóvenes. Los varones, la pedofilia y la pederastía se convirtieron en el ideal griego de amor. Y esto, unido a la consideración que se tenía de la mujer en esta sociedad, influyó en las actitudes sexuales, promoviendo el desarrollo de la homosexualidad institucionalizada. En la antigua Roma, la homosexualidad también se consideraba como algo normal, que la gran mayoría de la población practicaba. La pederastía y la pedofilia dejó de existir y se limitaban las relaciones a hombres del mismo rango de edad. La homosexualidad formaba parte de un pansexualismo en el que todo estaba permitido desde la vista moral. El Satiricón de Petronio se describen las costumbres homosexuales de la sociedad romana, en la que se entregaban al placer hedonista. En la cultura islámica, las relaciones homosexuales estaban restringidas a aquellos que pudieran pagarle, esto normalmente a la aristocracia, y estas eran utilizadas como complemento de las relaciones heterosexuales. Estos idilios eran un legado de las culturas de la antigüedad, aunque en el caso del Islam penaba gravemente la pederastía y los actos sexuales, a no ser que estuvieran legalizados a través del matrimonio o de una relación señor-esclavo. Las disposiciones legales árabes, basadas en casi todas en su libro sagrado, el Corán,
fueron pensadas para no reprimir, sino dirigir, y no hace referencia directa al castigo de la homosexualidad como en la Biblia, de la que está muy influenciado. En el cristianismo, los inicios del cristianismo pretendían sancionar los comportamientos que favorezcan la interiorización de la idea del pecado, dirigiéndose a la conciencia de cada uno. Toda aquella acción placentera referente a las acciones sexuales, incluida la acción reproductora, eran sancionadas, convirtiéndose así en la castidad en una virtud. Prácticamente esto hacía que las relaciones sexuales fueran exclusivas de un matrimonio, por decirlo así. Esto hacía que la oposición a la homosexualidad fuese en aumento debido a los líderes de la iglesia que la condenaban y la consideraban como antinatural, y castigando eclesiásticamente a todos aquellos que la practicaban. Se considera que la homosexualidad comenzó desde la aparición del cristianismo. Cuando Constantino en el siglo VI después de Cristo reconoció el cristianismo como religión, comenzaron a ver las relaciones homosexuales como algo abominable y que Dios odiaba, y se obligaba a hacer penitencia para corregirse y poder ir al cielo, mientras que los que decidían no realizarlo se les aplicaban castigos terribles. En la Edad Media hubo un choque de pensamientos. Por un lado estaban los cristianos con su mentalidad xenofóbica, y por el otro los paganos, que tenían la mentalidad más abierta hacia la homosexualidad. La sociedad de la Baja Edad Media, influenciada fuertemente por el pensamiento cristiano, condenaba a aquellos que practicaban actos con personas de su mismo sexo hasta la muerte. La Inquisición persigue a los homosexuales de la misma forma en que las brujas y los judíos, mientras que los cruzados son a quienes a finales de la Alta Edad Media, no estando de acuerdo con el ideal de conciencia cristiana, empiezan a introducir en Europa una posición más relajada ante las relaciones homosexuales. Y esto un poco, bueno, la homosexualidad como enfermedad mental. Esta fue considerada como un trastorno mental hasta el año de 1973, en el año en que la Asociación Americana de Psiquiatría decidió retirarla de su manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. La homosexualidad era clasificada junto con el voyerismo y el fetichismo, la zoofilia y la pedofilia como trastornos mentales. Esta se consideraba que se trataba de una alteración de la conducta que mediante terapias y tratamientos se podía curar, algo que las investigaciones científicas han ido desmintiendo a lo largo de estos años. Existen dos puntos de vista predominantes ante la homosexualidad, que es la homosexualidad como una orientación sexual, considerado como donde se considera que es algo natural, y la homosexualidad como desviación psicológica, que esta se considera que se desarrolla por las influencias que el individuo tiene en su entorno. Desde un punto de vista neurobiológico, dentro de las posibles causas de la homosexualidad, las primeras teorías sostenían que esta estaba relacionada con defectos internos o agentes patógenos externos que podían afectar el normal desarrollo de la persona. Según una científica, que ahorita olvidé el nombre, en el caso de los hombres, la homosexualidad se debe a una exposición baja del cerebro del feto a la testosterona. Y en el caso contrario, en las lesbianas, hay una sobreexposición de testosterona en el cerebro del feto. Ya sea la prenatal, como exposición hormonal, como ya lo había mencionado, excesivos cuidados maternales, paternidad inadecuada u hostil, abuso sexual y entre otros. Desde el punto de vista psicoanalítico, las teorías psicoanalíticas, por su parte, comenzaron a tener sus propias ramificaciones en torno al tema de la homosexualidad. Durante el siglo XIX,
los psicólogos desarrollaron teorías para explicar el origen de la enfermedad homosexual. Y una muestra de ello es el libro de Psicopatía Sexualis que Richard von Krafft-Ebing publicó en 1986. Y este denominaba a la homosexualidad como una perversión sexual heredada. Sigmund Freud es uno de los autores, es uno de los psicólogos que más reflexionó acerca de este tema y caracterizó a la homosexualidad como resultante de un conflicto durante el desarrollo de la identidad sexual, en el que el hombre, que bueno, en este tiempo se consideraba que esto era más de los hombres, estos se identificaban con el sexo contrario y comenzaban a sentir atracción por los hombres muy masculinos. Freud creía que más bien todos nacemos con tendencias bisexuales y que la homosexualidad podía ser una fase transitoria en el desarrollo heterosexual. Tras su muerte en 1939, muchos psicoanalistas post-freudianos desarrollaron sus propias teorías sobre la homosexualidad y uno de los más influyentes fue Sandor Radó. Este descartaba la idea del bisexualismo innato y creía más bien que la heterosexualidad era la única norma biológica, argumentando que la homosexualidad era causada por una crianza inadecuada. A partir de esto, surgieron las famosas terapias de cura o de conversión que se hicieron bastante populares a lo largo de estas décadas, en las que la homosexualidad era vista como una anomalía. Eran dos fundamentalmente las terapias de curación que se llevaban a cabo. La primera es la terapia reparativa, que estaba basada en los electroshock y se utilizaban descargas eléctricas al tiempo que se veían las fotos de otras personas del mismo sexo para así realizar una asociación negativa. Es decir, como para tratar de estimular una repulsión hacia las personas del mismo sexo y así curar la homosexualidad. Y también estaba la terapia psicoanalítica. Esta pretendía la interiorización de la situación buscando las razones del conflicto que habían derivado que habían provocado esa conducta. Y también existían otros tipos de tratamientos, pero estos siempre considerados como reparativos, que eran los tratamientos eméticos, que seguían el mismo proceso de las terapias reparativas, pero esta, a diferencia de las otras, provocaban el vómito mientras veían las fotos eróticas. También existían tratamientos hormonales que trataban de reconducir el deseo sexual hacia las personas del sexo contrario, tratamientos médicos en los que se administraban fármacos para eliminar el apetito sexual, también la cirugía cerebral que destruía parte del hipotálamo, que es donde se controla el comportamiento sexual y afectivo, y las terapias religiosas o morales, que estas están basadas en la comunicación con Dios para evitar el comportamiento homosexual. A finales de la década de los años 40, el profesor Alfred Kinsey fue uno de los pioneros en una investigación en la que se decía que la homosexualidad era una conducta mucho más cercana a la normalidad de lo que se pensaba. Para Kinsey, la mayoría de personas intercambia a lo largo de su vida una serie de experiencias, tanto homosexuales como heterosexuales, independientemente de su orientación sexual. Este señalaba que un individuo que la capacidad de un individuo de responder eróticamente a cualquier estímulo
¿Hay problemas con el Sí. sonido? Ok, ok. El estímulo, si lo provee una persona del mismo sexo o del sexo opuesto, es básicamente en las especies la afirmación que le iba quitando peso a los argumentos que sostenía que la homosexualidad se trataba de una expresión. Y en su investigación desarrolló esta escala, en la que el grado 0 se dice que el individuo es exclusivamente heterosexual. Luego en el grado 1, que el individuo es predominantemente heterosexual y solo incidentalmente homosexual. En el 2, que es predominantemente heterosexual y con experiencias homosexuales más que incidentales. En el grado 3, el individuo es igualmente heterosexual y homosexual. En el grado 4, el individuo tiene más preferencia homosexual con solo experiencias heterosexuales. En el grado 5, que el individuo es homosexual y tiene relaciones incidentalmente heterosexuales. Y en el grado 6, que el individuo tiene exclusivamente una orientación homosexual. También agregaba que los patrones de heterosexualidad y homosexualidad son conductas aprendidas que dependen en un grado considerable de las costumbres que se validen en el entorno donde uno ha crecido. Las teorías psicoanalíticas tuvieron mucha influencia en los criterios usados para determinar los desórdenes mentales. Esto se puede ver en este documento, ahorita olvidé cómo, y que es el primer manual publicado por la Asociación Americana de Psiquiatría, donde se incluyó a la homosexualidad como un desorden mental. Posteriormente, estas instituciones que habían considerado a la homosexualidad como una anomalía, fueron cambiando su posición, y en 1974 la Asociación Americana de Psiquiatría retiró a la homosexualidad de sus manuales diagnósticos. Y luego, 20 años después, la OMS, en el año de 1992, también lo retira debido a que la evidencia científica desmitificaba los supuestos perjuicios de la homosexualidad. Y en el año 2019, un análisis genético de aproximadamente fue realizado con 500,000 de personas, realizado por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este análisis se ha convertido en la evidencia más relevante que hasta la fecha de que no existe un gen específico que determine si un individuo va a ser homosexual, como se sostenían algunas teorías que se hicieron populares en los años 90. Estos resultados indican que la homosexualidad es el resultado de una interacción de varios genes que explicarían en parte la atracción hacia las personas del mismo sexo. Esta influencia genética entre el 8 y el 25% de las conductas no heterosexuales no predice si una persona será homosexual, bisexual o heterosexual. Sin embargo, esta revela la complejidad detrás de la sexualidad humana, que requiere de mayor evidencia para determinar otros factores influyentes. Falsas creencias sobre la homosexualidad. Entre las primeras tenemos que la homosexualidad no es algo natural. En muchas ocasiones la sociedad considera antinaturales a los homosexuales, pero se ha observado que incluso en los animales pueden tener esta orientación sexual, y que aproximadamente 1.500 especies han sido registradas con este tipo de actividad. Lo que hacen los animales es lo que se considera natural. Parece tener una extraña y es irrefutable como factor que ayuda a legitimar o denunciar nuestra propia conducta.
Eh, los padres homosexuales, otra de las falsas creencias es que los padres homosexuales no pueden criar a los niños. Y pues, este psicólogo afirma que los niños que se encuentran en riesgo de la exclusión social y son acogidos por padres homosexuales experimentan el mismo aumento en el desarrollo cognitivo y en coeficiente intelectual que aquellos acogidos por parejas heterosexuales. Y en un estudio que se realizó en Estados Unidos, de cómo se muestran estos resultados, que independientemente si los padres eran heterosexuales o homosexuales, los niños alcanzaban un desarrollo cognitivo similar o al mismo nivel y que esto no afectaba en nada a su desarrollo. También está que la homosexualidad es una opción y se puede curar. Y como ya había explicado, la homosexualidad dejó de considerarse como una enfermedad en 1973, cuando la APA la retiró de su manual de diagnóstico y después de obtener evidencias científicas que la homosexualidad no es una enfermedad, por lo que no tiene cura a pesar de que haya aún hoy en día terapias para su sanación. Y la otra de las falsas creencias es que todos los homosexuales tienen VIH, están infectados con VIH y desarrollan SIDA. Si bien el nivel de incidencia del virus es mayor entre los homosexuales debido a que las prácticas sexuales pues, están en riesgo, la expansión de esta enfermedad tiene que ver con las actitudes y las actividades de cada individuo y no de su orientación. Es decir, que si una persona contrae el virus, ya es prácticamente por descuido de él o por no saber protegerse. El matrimonio homosexual. Esto es lo que se habla más hoy en día. Ya es legal en 30 países y una lista a la que se suman una docena de estados que permiten las uniones civiles de personas del mismo sexo con derechos iguales o similares a los del matrimonio, pero sin esta denominación. O sea, no se considera como un matrimonio como tal. El último país en reconocer al matrimonio entre personas del mismo sexo fue Ecuador. De este modo, ya son 10 países americanos que se reconocen este derecho. Canadá fue el primero en el 2005, luego Argentina en el 2016, en el 2010, perdón. Uruguay y Brasil en el 2013, Estados Unidos, Puerto Rico y México, no en todos sus estados, pero ya lo admitieron como derecho en el 2015 y Colombia en el 2016. En Costa Rica, la Sala de lo Constitucional declaró en el 2018 que la prohibición de las uniones homosexuales no era constitucional, pero esta no va a ser efectiva hasta mayo del 2020. Bueno, iba a ser efectiva hasta mayo del 2020, a no ser que la Asamblea Legislativa apruebe una ley antes. Luego, Europa es el que contiene el mayor número de estados que permiten el matrimonio homosexual, y en total son 16 en los que se encuentra Holanda, Bélgica, España, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Finlandia, Reino Unido, Alemania, Malta y Austria. Y aquí se pueden observar los demás. Y también se encuentra en el fondo una imagen con los países que ya están aprobados. También algo de lo que se habla actualmente es la adopción por parte de los homosexuales o la adopción homoparental. Esta ha sido un objeto de discusión legal, psicológica y hasta religiosa a lo largo de varias décadas. Muchas veces se asocia con actos inmorales o desviaciones conductuales la homosexualidad y ha sido considerada como pecado, crimen y en tiempos más recientes como una enfermedad mental. Los principales cuestionamientos hacia este tipo de adopción se basan en las posibles consecuencias que podría tener en los niños, ya sea en su identidad como en conducta sexual. Esta discusión, tanto en la ciencia como en el estigma, han alterado el protagonismo y han influido en los debates legales sobre este tipo de adopción.
En la mayoría de países en los que se prohíbe, se cree que la adopción por parte de los homosexuales genera una serie de efectos negativos en los niños, como conflictos en la identidad sexual, afectaciones del desarrollo personal, que el niño tenga mayores niveles de ansiedad y problemas de adaptación en la sociedad, dificultades en las relaciones sociales y miedo a que sean abusados sexualmente por los padres. En el 2013, la Academia Americana de Pediatría reafirmó su apoyo a la adopción homoparental. Dice que una gran cantidad de investigaciones científicas documenta que no hay relación de causa y efecto entre la orientación sexual de los padres y el bienestar de los niños. También la Asociación Americana de Psicología considera a los padres homosexuales como un grupo social estigmatizado, sosteniendo que las creencias sobre ellos no están basadas en experiencias personales, sino que estas son culturalmente transmitidas. Y en una conferencia que dieron, o bueno, un comunicado, lo terminan con una frase que hace notar su apoyo, no solo su apoyo, sino su rechazo hacia el tratamiento que la homosexualidad ha tenido en la esfera social. Dice que los estereotipos no se sustentan en la data. Esto haciendo referencia a que no hay ninguna investigación con resultados que demuestren todo lo que la oposición al homosexualismo expresa. Y aquí están algunos de los países que permiten la adopción igualitaria. Por ejemplo, en América tenemos a Canadá, solo en algunas provincias, bueno, en algunas provincias en 1999 y en todo el territorio a finales en el 2005. En Uruguay en el 2009, México 2009, Argentina 2010, Brasil 2010, Colombia en 2015 y también países de Europa y algunas otras que solo permiten que la pareja del padre biológico adopte al hijo al hijo de su pareja. Y en algunos países que todavía están pendientes. Y otro problema que afecta a este colectivo actualmente es la homofobia. Y cuando nos referimos a actos homófobos, son los actos de persecución, marginación, ridiculización o discriminación hacia los homosexuales. Estos hechos siguen formando parte de la realidad de muchos gays y lesbianas en el mundo, no solo en países subdesarrollados, sino también en países de primer mundo como Francia, en distintas esferas de la sociedad. Podemos definir la homofobia como el miedo irrefrenable y aversión hacia las personas homosexuales que puede desencadenar en actos violentos, ya sea físicos o verbales, y la marginación social de los mismos. En muchas ocasiones el término homofobia se utiliza para agrupar a la lesbofobia, que es el término específico para el miedo o rechazo hacia la lesbiana, la transfobia, que es la discriminación y rechazo a travestis, transexuales y transgénero, y la bifobia, que define el miedo y la discriminación y rechazo hacia los bisexuales. Y tenemos algunos tipos de homofobia. La primera es la cultural, y esta se trata del conjunto de normas sociales que establecen que lo mejor y lo más moral es ser heterosexual, por lo que todos deberían serlo. Luego, la homofobia institucional, que las formas en las que los gobiernos, industrias, iglesias discriminan hacia los homosexuales estableciendo políticas, recursos o reglas para mantener reglas implícitas de comportamiento no discriminatorio. La homofobia personal, que es una creencia acerca de que los homosexuales y bisexuales
son inferiores a los heterosexuales o que son hombres o mujeres incompletos, y se trata de un prejuicio aprendido ya que no nacemos con este conocimiento. La homofobia interpersonal, que es el miedo o antipatía o incluso odio hacia quienes se cree que pueden ser lesbiana o gay. La homofobia internalizada, cuando una persona homosexual asimila los prejuicios existentes en contra, y como consecuencia se genera un sentimiento de rechazo. Asimismo, también provoca una baja autoestima e incluso odiando a otros homosexuales. Y entre los niveles de actitud homofóbica, el primero es la repulsión, que se percibe la homosexualidad como un crimen contra la naturaleza. Luego está la lástima, que es dirigida a aquellos que no son heterosexuales, opción que consideran más madura o preferible. Luego está la tolerancia, en donde se considera la homosexualidad como una fase del desarrollo, por lo que los homosexuales son menos maduros y han de ser tratados con mucha protección. Y luego tenemos la aceptación, que esto implica que hay algo, que reconoce que trata a la persona como si hubiera algo que necesita ser aceptado sobre ella. Y las causas que contribuyen a la homofobia. La visión de la heterosexualidad como normal es algo que conlleva a la negación de la realidad homosexual, y esta la reduce a aspectos sexuales, dejando de un lado la afectividad. La homofobia serviría para controlar la normalidad de las estructuras que forman el orden sexual. Por otro lado, el rechazo a los homosexuales, ya que no son procreadores, al menos eso crea una gran parte de la sociedad, ya que tanto gays como lesbianas no pueden ser padres o madres, consideran que la continuidad de la especie está en peligro. Las prácticas entre gays y lesbianas se consideran sucias e inmorales, pensamiento que es bastante influenciado por las creencias sobre el origen de la homosexualidad como algo que se adquiere y por ello puede contagiarse y modificarse y curarse. Las personas con una orientación homosexual generalmente no encajan en los roles de masculino y femenino, que han sido considerados como los correctos, algo que muchas personas consideran como desafiante al no comportarse como la sociedad espera. Y para muchos hombres la pasividad, vivida como una feminización, y el afecto, el sexo entre hombres, pone en peligro la propia masculinidad. Y el miedo a perder esa identidad, aceptando una posible homosexualidad, puede considerarse el origen de muchos comportamientos de la homofobia. Es por esto que para entender al mundo tendríamos que ordenar lo que nos rodea en categorías opuestas. Lo que no encaja en este esquema asusta porque nos enfrenta a lo desconocido. El miedo a lo desconocido, en nuestra opinión, detrás de la mayor parte de las actitudes de intolerancia que surgen en nuestra sociedad. La ruptura de los roles de género establecidos que las parejas homosexuales parecen sugerir puede ser una explicación. Y por último, las celebraciones del orgullo LGBT. Todos los 28 de junio en todo el mundo se celebra el Día del Orgullo LGBT. Muchas personas lo consideran esto como una forma de reunirse para beber y salir de fiesta, pero el verdadero origen de esto está en las marchas que tienen lugar en Nueva York en 1969. Aquí en la imagen de la izquierda se puede ver una imagen de esa época, donde, está la historia de que en el año 1969, en esos años,
los homosexuales no tenían lugares abiertos para poder disfrutar salidas nocturnas o en cafeterías o bares, ya que en cualquier lugar donde fueran, consumieran alcohol o se reunieran, eran considerados como prostíbulos. Y esto traía consecuencias penales para los dueños. Por este motivo, la mafia decidió invertir en locales para homosexuales, donde podrían ganar mucho dinero aprovechándose de esta situación. Estos bares se convirtieron en un refugio para muchos homosexuales que vivían en la calle como consecuencia del rechazo de sus familias. Hubo un alcalde que ordenó a los policías que detuvieran a todas las personas que se encontraran en este tipo de bares. Y el que más resalta de esto fue el Stonewall Inn. Y en junio de 1969, el alcalde ordenó eliminar a todos los que se encontraban en este lugar. Y en la medianoche del 28 de junio de ese mismo año, la policía se adentró en el bar para desalojar a todas las personas que se encontraban ahí. Pero lo que no esperaban era que estos, al ver que la policía los quería quitar algo que les permitía disfrutar, se levantaron en su contra y ante esta oleada violenta, los oficiales que se encontraban ahí decidieron encerrarse en el bar con algunos de los homosexuales que estaban adentro y mientras esperaban más refuerzos. Pero estos no conseguían que los refuerzos pudiesen ingresar y los extrayeran del lugar. Y entonces desde ese año al siguiente año de eso, en 1970, el mismo grupo de activistas gays y lesbianas que se juntaron el año previo recorrieron todas las calles de Nueva York hasta hasta llegar al Central Park. Y de ahí, a partir de ese año, cada año el desfile del orgullo LGBT está inspirado en el espíritu de Stonewall, que sigue vivo, que consideran sigue vivo, ya que supuso un gran paso a los derechos no solo de los homosexuales, sino de los seres humanos. Y esto ha sido todo. Gabriel. Bien, Gabriel, te felicito. Has recopilado una gran información que verdaderamente la has tocado de todos los puntos de vista histórico hasta llegar hasta nuestra época contemporánea. Todavía sabemos bien que hay muchos dogmas y muchos prejuicios que pesan sobre la homosexualidad, ¿no? Hay gente que actúa así por desinformación, ¿verdad? Y esta información que tú nos has dado hace reflexionar para poder decir uno, mire, cuánta desinformación hay, ¿verdad? Y cómo la gente está evolucionando en los países desarrollados y vamos a llegar a un momento que nosotros también vamos a tener que aceptarlo. Y esos dogmas que existen tan fuertes como son la religión, si uno, así como tú lo planteaste históricamente en las diferentes culturas, nos damos cuenta cómo ha venido cambiando, cómo ha venido evolucionando. Pero sí todavía tienen muchos prejuicios sociales, ¿verdad? La parte homofóbica, por ejemplo, es una tarea pendiente que hay que erradicar, ¿verdad? Nadie tiene que sufrir homofobia de nada, ¿verdad? O algún tipo de exclusión en una sociedad. Todos somos iguales. Para comenzar, todos somos seres humanos. Te felicito, Gabriel. Una muy buena información que ha brindado a todos tus compañeros y sé que muchos van a reflexionar sobre esto. Bien, continuamos ahorita con Ana Gloria, perdón. ¿Está lista, hija? Vaya, ahorita. Ok. Está presentando. Ahorita estás presentando. Vale. Ahí la tenés ya está lista. Puedes comenzar. Vale. Entonces, buenas tardes. Yo voy a explicar sobre la historia de la relación de la mente y el cerebro y vamos a iniciar diciendo que la mente y el cerebro pues tienen una relación que es mutua, o sea, de sentido dual, o sea, es mutuo, que es estrecha
y que incluso si es una relación muy estrecha, pues obviamente son conceptos totalmente diferentes. La relación entre la mente y el cerebro se basa en el que ambos pues hacen sus funciones, colaboran entre sí para que se puedan dar todos esos procesos y actividades físicas y emocionales que el ser humano va a poder experimentar. Entonces tenemos que el cerebro pues es algo material, es un órgano, es el soporte físico por el que se objeta, o sea, se basan las funciones de la mente. Mientras que la mente va a ser la capacidad que tiene la persona de razonar, de ordenar ideas, de crear o conseguir ideas, ¿verdad? O cosas. Y es a través de la mente que la persona va a poder ver más allá, ¿verdad? De las emociones, dándose cuenta de la realidad en la que vive. Tenemos que también que la mente puede decirse que puede utilizar el cerebro a través de los estímulos. ¿Cómo sería eso? Pues la mente, ¿verdad? Al percibir todo lo que está alrededor de nosotros con nuestra conciencia, ¿verdad? Entonces, él manda estos estímulos al cerebro y el cerebro pues los va a transformar de esos materiales objetivos, o sea, lo que percibe, ¿verdad? La persona, hacia las expresiones emocionales, ¿verdad? O reacciones físicas, sean conscientes o inconscientes de las personas. Por ejemplo, una persona que está viendo una película, ahí hay una relación mente-cerebro, ¿verdad? Que está activa, porque la persona mira la película, percibe la película, razona, piensa sobre ella, entonces la persona incluso puede llegar a llorar, a reír, ¿verdad? Incluso se preocupa por el protagonista, ¿verdad? Lo que le está pasando. También así, también sucede en las situaciones, ¿verdad? Al momento de leer un libro. Y esta es una manera que nuestro cuerpo puede comunicarse de nuestro mundo interior, por decirlo así, al mundo exterior, ¿verdad? Es una relación que hay ahí. Entonces tenemos que incluso hoy en día, ¿verdad? Este debate sobre la relación mente y cuerpo es algo bastante comentado y que incluso hoy en día es una temática bastante importante, porque incluso hoy en día muchas personas se preguntan qué es el alma, qué es la mente, ¿verdad? Aquí tenemos una doctora de nuestro siglo, se llama Casa von Vilar. Ella dice que el cerebro es un órgano que rige todas nuestras funciones vitales, las motoriza, o sea, las regula y regula esta relación con nuestro mundo interior y nuestro mundo y el mundo exterior. También dice que la mente es lo más propio que puede tener una persona. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque cada persona es un mundo entero. No porque tú pienses o conozcas a otra persona significa que tú la entiendas completamente. Cada persona es diferente y distinta a la otra. El estado de la persona y la mente de cada quien es única e intransferible, por lo que tenemos que tomar en cuenta que no existe la telepatía, ¿verdad? Entonces tú tienes que comunicarte con otra persona para que te entienda. No solo porque tú conozcas a la persona o hayas vivido con ella casi toda tu vida y lo conozcas durante mucho tiempo, significa que las entiendas completamente. No sabes lo que piensa otra persona hasta que te lo comunica. Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Ella también dice que la mente pues está constituida por un conjunto de procesos conscientes e inconscientes que vamos a ver después, que emergen del cerebro y se expresan, crean y recrean a través del citado órgano y del cuerpo. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que la persona en sí pues va cambiando constantemente, ¿verdad? Tanto fisiológicamente, mentalmente y psicológicamente. No solo porque yo fui hoy una manera de pensar fue una, significa que el mañana sea la misma persona o tenga la misma manera de pensar, ¿no? Cada persona va cambiando, ¿verdad? Tanto físicamente, su mente también va cambiando, su cerebro incluso va cambiando tanto anatómica como como neuronalmente, ¿verdad? Porque va experimentando cosas, va experimentando situaciones que lo van cambiando constantemente. Entonces, esta relación, ¿verdad? Es algo mutuo en el que ambos se desarrollan conforme va pasando el tiempo. Tenemos que vamos a ver la evolución de la mente, de la relación de la mente y el cerebro. Pues esto se inició en la antigua Grecia. Tenemos que al principio lo que se tomó en cuenta fue la concepción del cuerpo y el alma en la antigua Grecia. No se llamaba relación mente-cerebro, sino que del cuerpo y el alma. Y esta fue una de las temáticas bastante importantes en la antigua Grecia, ya que se preguntaban muchas personas y filósofos qué era el alma, cómo estaba relacionada el alma con el cuerpo, qué era más importante, si el cuerpo o el alma. Entonces, tratando de idear, ¿verdad? Y tratando de pensar muchos filósofos en este tiempo, pues llegaron a una concordancia. Y aquí tengo yo lo que significa para ellos en su periodo del alma, y dice que es fundamentalmente como el principio de la vida de todo ser viviente, por el cual podían entender y experimentar lo que estaba en el mundo exterior.
es algo que sí existe, que es inmaterial, es algo distinto al cuerpo, o sea, es decir, no es algo orgánico que puedes tocar, es algo intangible, es incorpóreo e inmortal. Para llegar a este concepto, pues hubieron bastantes filósofos que mencioné, por ejemplo está Homero, ¿verdad? Él utilizó fundamentalmente las palabras psique y tomos para referirse al alma. Psiques, pues se refiere a ese hálito de vida, ¿verdad? Ese aliento de vida, el alma en sí, ¿verdad? Eso que la persona tiene o el ser vivo tiene y que va a desaparecer conforme vaya muriendo, y el tomos, que también se pueden ser entendidas como el alma, esa fuerza vital que la persona tiene. Es como la fuente, ¿verdad?, que vivifica el cuerpo, pero que va a desaparecer tras la muerte de la persona o ser. Ahí miramos a Homero. Ahora vamos a hablar sobre los pensadores griegos. Tenemos que en este tiempo, debido a estas temáticas que se tomaban y que eran muy importantes y muy concurridas, pues unos filósofos tomaron una postura y otros otra, y se desarrolló dos posturas fisiológicas básicas, que tenemos el dualismo antropológico y el monismo antropológico, también lo podemos llamar psiconeural o materialismo, ¿verdad? Entonces, en el dualismo tenemos que ellos consideraron y defendieron, ¿verdad?, que el ser humano se compone de dos realidades diferentes, es decir, el cuerpo, la mente o el alma, ¿verdad? Entonces, para ellos, que ambos interactuaban y producían todas las actividades humanas, y que a la vez también esto mismo pues llegó a sustentarse con creencias religiosas, ¿verdad?, que después lo vamos a ver con Spinoza. También tenemos que el monismo, pues antropológico, ¿verdad?, o materialismo, pues puede ser entendido que el cuerpo era uno solo, una única esencia, por decirlo así, una única realidad, cuyos procesos químicos, físicos, ¿sí?, daban lugar a todas las actividades que se puede realizar en aquel ser humano. En otras palabras, ellos creían que incluso la conciencia y las emociones eran propiedad del sistema nervioso central. No es que el alma fuera algo externo del cuerpo o algo diferente del cerebro o del cuerpo, no, sino que era parte del cuerpo, ¿verdad? En cambio, en el dualismo, pues ellos no creían eso. Precisamente por eso es que podían defender, ¿verdad?, esa idea religiosa de la posibilidad de la trascendencia de la mente, es decir, que el alma viaje más allá de lo físico como lo conocemos, porque ellos creían que la mente o el alma ocupaba el alma y que incluso el alma podía existir independientemente de este cuerpo, ¿verdad? Ahora tenemos que en el dualismo hubieron los filósofos que dije yo que podían defenderlos, y el principal de ellos que conocemos fue Platón. Y después de Platón, pues obviamente hubo una transición, ¿verdad?, con Descartes, pero eso ya lo vamos a ver después. Vamos a hablar de Platón. Platón fue uno de los máximos defensores de la postura dualista, ¿verdad?, porque él creía que el ser humano pues se formaba de cuerpo y alma. Incluso creía que el alma era un estuche, un recipiente material, temporal o transitorio del alma. También pensaba que el alma era etérea e inmortal. Incluso de esto mismo, pues él llegó a pensar que el alma tenía tres partes, ¿verdad?, y que cada parte tenía una función diferente, y que cuando cada función se realizaba con el máximo esfuerzo, por decirlo así, entonces el ser humano pues llegaba a tener ese valor, esa virtud moral correspondiente, ¿verdad? Ahora tenemos abajo a Tomás de Aquino. Pues Tomás era un pensador cristiano, ¿verdad?, seguidor de Aristóteles, que creía en el dualismo. Pues él creía que la naturaleza humana pues se compone de alma y de cuerpo. Para él, el alma era la parte principal, ya que él creía que era de una naturaleza espiritual, es decir, algo incorruptible. Pues el alma era inmortal, o sea, incluso si el cuerpo muere, pues el alma no va a morir, porque para él el alma era el principio que daba vida al cuerpo, y no necesitaba realmente el cuerpo para existir. Pero también creía que la unión del cuerpo con el alma no era un castigo, sino que era algo beneficioso para el alma, porque de esta manera es que el alma humana pues experimentaba y tenía los conocimientos, ¿verdad?, a través de los sentidos del cuerpo. Y él creía que el cuerpo pues era algo material, orgánico, algo corruptible, que al momento del morir pues ahí quedaba y se pudría. Ahora vamos a ver la época moderna. En la época moderna, pues en los siglos XVII y XVIII, pues fue cuando se consolidó la concepción del ser humano que se había iniciado en el Renacimiento, y esto se empezó a tomar, ¿verdad?, que
en este periodo se empezó a tomar que había una separación más definitiva entre el concepto de cuerpo y alma. Y esto sucedió con Descartes. Descartes fue considerado quien consolidó el dualismo y asignó al cuerpo a la ciencia y la mente o alma a la teología y a la filosofía, ya que él creía que el ser humano pues también era una máquina, ¿verdad? Y que fue gracias a esto que se fue posible que se estudiara el cuerpo humano. También él consideró que la mente ejercía un control sobre el cerebro a través de la glándula pineal y que la relación que se postulaba entre el cuerpo y el alma era llamada también dualismo cartesiano o dualismo de las sustancias. Es decir, de él se basó este dualismo de las sustancias, ¿verdad? O cartesiano. Fue él quien empezó a dar esta teoría, que más tarde la tomó Baruch y también otro pensador que ya vamos a ver más después, pero de él es que partió, porque él fue con quien consolidó el dualismo. Él creía que el ser humano estaba formado por dos sustancias infinitas. La sustancia pensante, es decir, la conciencia, el yo, ¿verdad? El alma, porque él creía, ¿verdad? Y él dudaba de todo lo que estaba en esa era, en esa época. Entonces él empezó a investigar. A través de la duda, pues él hizo sus investigaciones para poder llegar a la verdad y fue él quien llegó a la oración de pienso, luego existe, ¿verdad? Entonces él consideró que la sustancia pensante era la conciencia, o sea, el yo o el alma, porque si tú piensas, tú existes. La otra sustancia, pues era la extensa, la material, es decir, el cuerpo humano. Ahora tenemos Baruch Spinoza. Él fue un filósofo que tomó la teoría de Descartes, pero la transformó de otra manera. Él consideró que el alma y el cuerpo son dos aspectos de una realidad única, ¿verdad? Y que uno va a ser accesible por medio de los sentidos, pero y el otro va a ser accesible por medio del entendimiento. Él tenía una teoría de doble aspecto. Incluso hoy en día se utiliza esto. Él creía que los seres humanos pueden ser entendidos o bien como una realidad pensante o bien como realidades físicas, es decir, mente y cuerpo. Para él, al tomar la teoría de Descartes, tuvo la idea, ¿verdad? Y él defendió que el ser humano tenía una sustancia pensante, o sea, la mente, y una sustancia extensa del cuerpo, y que son una, y que son de la misma sustancia, ¿verdad? Ya concebida, sea como un pensamiento o como extensión, ¿verdad? Además, para él, pues, había un panteísmo, monismo, de las mentes o cuerpos, de modo que son modos, decía él, o accidentes de la única sustancia abstracta que realmente existía, que era Dios. Él creía en Dios, que esa era la sustancia abstracta de que todo dependía de él, ¿verdad? Entonces así fue como él modificó o atribuyó, ¿verdad?, la teoría de Descartes. Otro pensador tenemos es Nicolás Milgram, también tomó la teoría de Descartes. Para él, ¿verdad?, pues quien defendió el ocasionalismo, pues él creía que ciertos eventos, o sea, las causas, están constantemente unidas a los eventos que también llamamos efectos, ¿verdad? Porque entonces, cuando suceden unos, o sea, las causas, Dios quiere que sucedan los otros, es decir, los efectos. De tal manera que las causas son ocasiones para la acción voluntaria divina. Es decir, hay una causa y hay un efecto, y todo sucede porque hay una acción divina ahí. Bien. En el caso de del mente y del cuerpo, pues él creía que las causas mentales son ocasiones para que Dios produzca los efectos corporales. Y las causas corporales son ocasiones para que Dios produzca los efectos mentales. Anteriormente leí un ejemplo bastante realista, podría decirse, de lo que él creía. No sé qué dirán ustedes, pero yo lo leí y se lo voy a explicar. Él decía que una persona puede pensar que quiere mover su mano. Entonces viene y él, como la causa, como tomándolo como una causa, el pensamiento, entonces venía Dios y hacía que esa mano se moviera. Entonces eso es lo que él creía. Hay una acción divina ahí, por lo que hay una causa y hay un efecto, ¿verdad? Ahora vamos a ir con Thomas Willis.
Thomas Willis fue considerado uno de los padres de la neurología. Él consideró al cuerpo humano como una máquina, ¿verdad? Al igual que Descartes, ¿verdad? Que consideró que era una máquina, pero fue diferente a Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino consideró que el ser humano pues era un animal racional, pero lo tomó de cierta manera diferente, ya que era un seguidor de Aristóteles. Tomás de Aquino consideraba que el ser humano, al ser racional y tener una mente, pues él era capaz de ser consciente de sí mismo. Y por ser consciente de sí mismo, incluso podría llegar a formar o desarrollar sus propias ideas, ¿verdad? O conceptos de conductas apropiadas para ellos. Ahora bien, Thomas Willis fue más un anatomista, podría decirse, ¿verdad? Que era el padre de la neurología, ¿verdad? Que consideró el cuerpo humano como una máquina. También intentó interpretar las funciones que llamaban espíritus animales, ¿verdad? Ya en el sentido estricto ya de términos físicos, ¿verdad? Él pensaba y distinguió el espíritu como una flema en la sangre circundante y en el otro en el sistema nervioso. Y según él, pues todos los movimientos voluntarios estaban dirigidos por estos dos agentes. Él también estableció una hipotética doctrina en la que localizó, ¿verdad?, en el cerebro la mayor parte de las funciones importantes de la mente y del cuerpo. Y esta teoría incluso persistió hasta hoy en día, porque muchas personas también lo creen. Ahora vamos a hablar de la relación mente, cerebro y conciencia. Para esto tenemos que saber qué es la conciencia. Pues tenemos dos conceptos ahí de qué es la conciencia. Podemos decir que la conciencia es una capacidad que el ser humano tiene de estar consciente, de tener el conocimiento, el poder percibir o darse cuenta de algo que está pasando alrededor o en el medio interno de la persona. También podemos decir que es lo que permite a la persona poder distinguir del bien y del mal, de modo que con su racionalización, es decir, sus pensamientos, su mente va a poder ejercer, ¿verdad?, ciertas actividades que van a ser de acuerdo a la voluntad y razonamiento que la persona tenga. Y de esa manera es que la mente, el cerebro y el cuerpo tienen una relación. Por ejemplo, aquí hay algo, ¿verdad? Tú estás en una silla, digamos, y estás sentado en una silla y tú observas y percibes todo lo que hay a tu alrededor. Y tu conciencia te dice lo que hay a tu alrededor. Entonces tú eres consciente de lo que está alrededor tuyo. Viene y tú con tu mente piensas las cosas que están sucediendo alrededor tuyo y estimula tu cerebro para que tú realices una acción, ¿verdad? O tengas una experiencia emocional en el momento. Por ejemplo, estás viendo una película, tú percibes la película, estás atento porque estás pensando en la película, entonces tienes la experiencia emocional como la tristeza, alegría, ¿verdad? Etcétera. Entonces, este es un ejemplo de qué es la conciencia. Ahora podemos decir que la conciencia, pues hay varios diferentes tipos de conciencia, así como grados, ¿verdad? Que después vamos a hablar. Y que estos 6 tipos, pues tienen sus propias características que van a interactuar entre sí para reflexionar sobre los hechos y las realidades que la persona está pasando en el momento. Porque gracias a esto que la persona es consciente de las cosas y puede incluso decidir o actuar, ¿verdad?, de acuerdo a las situaciones que tiene. Tenemos que hay una conciencia psicológica, hay una conciencia moral, hay una conciencia social, hay una conciencia individual, ¿verdad?, temporal y emocional. Ahora bien, tenemos que cuando hablamos de la conciencia, no podemos obviar a Sigmund Freud, porque él fue la persona que más influyó en la comprensión contemporánea del ser humano. Él fue el creador de la psicoanálisis. Este fue un método de investigación y de curación en las enfermedades mentales, que suponían una nueva forma de entender los procesos de la mente del ser humano. Entonces, él dio a través de este psicoanálisis una nueva concepción del ser humano. También elaboró el primer sistema que representaba la mente humana, que tenemos ahí representándolo la metáfora del iceberg. Entonces, para él, la mente o aparato psíquico estaba estructurado en 3 regiones, niveles o lugares. Tenemos la conciencia, ¿verdad?, la preconciencia y el inconsciente o subconsciente. La conciencia era el nivel más periférico, es decir, la punta del iceberg, ¿verdad?, en la que la persona va a poder guardar temporalmente información, datos, ¿verdad?, experiencias, ¿verdad?, que va a percibir del mundo exterior y que va a estar viviendo constantemente, incluso diariamente. Tenemos el preconsciente, que es un nivel un poco más profundo o semiprofundo, podemos tomarlo de esa manera,
pues donde la información y las experiencias van a pasar desde el consciente al inconsciente, ¿verdad? Donde van a poder estar guardadas ahí y que vamos a poder acceder a esta información ya con facilidad relativa, ¿verdad? Tenemos el inconsciente o subconsciente, pues este es el nivel más profundo, es el nivel más profundo de la mente o del iceberg, en el que según la psicoanálisis, pues es donde se guardan las memorias, los traumas, los impulsos reprimidos, ¿verdad? Y otros, ¿verdad? Los cuales son difíciles de acceder, ¿verdad? Ya no es algo que solo porque tú quieras pensarlo vas a poder recordarlo, porque es algo que tú mismo no has querido tener presente, sino que lo has guardado en tu subconsciente. Entonces, tenemos que no vas a poder acceder fácilmente de ellos, pero hay que tomar en cuenta que estas experiencias, ¿verdad? O cosas que tú no quieres ver o que no recuerdas, ¿verdad? Ya, pues pueden expresarse por medio de acciones inconscientes en las personas de varias maneras diferentes. Por ejemplo, una persona que ha pasado por una experiencia de pánico, desesperación, pues de alguna manera inconscientemente lo puede expresar en algún momento cuando haya una situación exterior similar. O está también el ejemplo de las personas que se muerden las uñas inconscientemente, señal de nerviosismo o de miedo, ¿verdad? Entonces tenemos que estos tres estratos o provincias mentales pues van a indicar la profundidad de los procesos psíquicos, ¿verdad? De la mente. Y todo esto lo dio Sigmund Freud. Ahora bien, vamos a concluir con que a través de la historia y de los pensamientos y teorías que los filósofos han dado a través de la historia, ¿verdad? Pues la relación de la mente y el cuerpo ha venido desarrollándose y evolucionando desde la conceptualización del alma hasta lo que conocemos hoy en día como la relación mente y cerebro. Y que la mente pues, y el cerebro tienen una relación muy importante de doble sentido, que aunque son conceptos diferentes, pues van a ejecutar procesos en conjunto y acciones necesarias, tanto físicas, psicológicas y emocionalmente. Además que son un puente de comunicación del mundo exterior hacia el mundo interior de la persona. Y que es a través de esto, pues que la persona incluso va a seguir evolucionando psicológicamente, ¿verdad? Y va a cambiar constantemente conforme las experiencias que va a ir desarrollando y que de esa manera incluso va a relacionarse con la conciencia de la persona. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Gloria. Sé que lograste superar un montón de obstáculos que se te habían puesto. Te felicito, lo hiciste muy bien. Y la información que nos has brindado es valiosa. Y así como han sido los demás compañeros, nos han brindado este día información bastante valiosa que podemos utilizar. Antes de terminar, quisiera comunicarles de que ya está en la plataforma el espacio para ir poniendo. Ya tenemos prácticamente 14 presentaciones que podemos poner ya dentro de la recolección de las evidencias que tenemos, ¿no? Vamos colocándolas ya desde antes, de con más tiempo, mucho que mejor, ¿no? Así que el día que nos toque ya reunirlas todas y darle ¿cómo se llama? La captura de pantalla y todo eso, va a ser fácil. Así que empecemos ya, no la guardemos, pongámosla ya al servicio de todos los demás, ¿verdad? Para que todos nos vayamos dando cuenta de que las presentaciones y la información que nos han dado y nos han proporcionado es bastante valiosa. Yo felicito a los grupos que pasaron los compañeros que pasaron el día de hoy, ¿verdad? Vamos a ver qué nos depara, qué sorpresa nos depara el día jueves. Para el día jueves tendríamos a Henry que por motivos de fuerza mayor pues no podía comunicarse el día de hoy. Lo vamos a tener con las funciones mentales y también va a haber el concepto de las funciones mentales y la genética de las funciones mentales. Ahí nos vamos a ir metiendo más y nos vamos a ir dando cuenta cómo va concatenando toda la información que estamos recibiendo. Vamos a llegar hasta ahí, muchachos. Cuídense mucho. Primero Dios, nos vemos el jueves. Y por favor, traten de que los compañeros que no se han podido comunicar o que nos faltan con sus evidencias, como Patricia, que se comuniquen conmigo. Mi correo es accesible, nunca ha sido secreto para nadie. Así es que tratemos la manera de ver cómo podemos contactar a los compañeros que nos faltan. Sabemos que ya no contamos ni con Jonathan y no contamos tampoco con Anthony. No quiero que tampoco se me sume Patricia, ¿no? Bien, llegamos hasta ahí. No hay ninguna pregunta, consulta o algo así a los ponentes. Estuvieron fantásticos.
Yo creo que lo explicaron hasta bien campechanamente, que eso es lo más importante. Todos lo entendimos. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Llegamos hasta ahí entonces, muchachos? Cuídense mucho entonces. Nos vemos primero Dios el día jueves, ¿ok? Hasta luego. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche para todos. Igual, cuídense mucho. Gracias, Lick. Feliz noche. Chao, chao.